Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este martes 12 de junio de 2018. Como siempre agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados, Eduardo Escobar, coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Siempre un gusto acompañarlo. También me acompaña el ingeniero Jorge Villacorta. Gracias, Jorge, por venir. No, gracias. La orden siempre es un gusto estar en el programa. Desde luego, la invitación es para hacer el abordaje de varios temas importantes del país. Esta mañana, en una primera parte, vamos a hablar sobre la propuesta hecha para que se incremente la sanción económica a los partidos políticos que no transparenten su información financiera. El problema fue que no se hizo a la par, no se dio a la par una ley de partidos políticos que precisamente regulara ese poder que se le daba en monopolio a los partidos políticos. Al no hacerse eso y pasar tanto tiempo de esa manera, caímos en el vicio, como era obvio, del abuso de las cúpulas de los partidos, de los dueños de los partidos, de los líderes de los partidos, de los caciques de los partidos, que llevaron a lo que llamamos partidocracia. Es decir, que son esas cúpulas las que definen en algún momento los cargos de elección popular, los candidatos, los caprichos de, al final, según los estatutos de cada partido, de las direcciones de los partidos. El tema apenas llegó a decir, bueno, que según los estatutos se hagan elecciones internas. Dígame usted, cuando debió haberse establecido de una vez el sistema de primarias, donde fuese el Tribunal Supremo Electoral el que controlara, pero también hay que tener un tribunal despartidizado, de tal manera de tener jueces, etc. Creo que esa parte es lo que ahora estamos viendo, de que los partidos, pues hombre, se niegan a dar toda la información sobre los que son verdaderos mecenas de los partidos, qué se hace, cuál es el origen de los fondos, son fondos nacionales, hay fondos extranjeros o no, todo ese tipo de cosas que deberían de ser públicas, porque los partidos políticos son instituciones públicas. El día de ayer, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, con el acompañamiento del diputado Leonardo Bonilla, presentó una propuesta de reforma a la ley de partidos políticos en el sentido de establecer controles, mejorar el acceso a la información y la rendición de cuentas junto con las sanciones de los partidos políticos. El tribunal, más allá de su limitada capacidad, el tema es que no tiene una dependencia específica para monitorear el tema de la fiscalización de los partidos. Por decir algo, tienen una unidad de capacitación y de sociedad civil, no me acuerdo cómo es que se llama. O sea, tienen unidades específicas el tribunal. En este caso, para fiscalizar a partidos, lo hace el organismo colegiado, lo hace jurisdiccional, lo hace la unidad financiera. O sea, son varias unidades que se unen, valga la redundancia, para controlar a los partidos. No hay una unidad específica. Nosotros también estamos proponiendo que se suban a la calidad de sujetos obligados a candidatos y precandidatos. O sea, ellos no están obligados a rendir cuentas. Muchas veces sucede que los partidos le entregan cierta cantidad de candidatos y tienen campañas muy onerosas y no sabemos de dónde vienen estos fondos. Entonces, el tema es que rindan cuentas de dónde y cuánto gastaron. Esa experiencia que tú tuviste a la hora de ver la fotografía en el instituto, no, fue con el tribunal, al Tribunal Supremo Electoral, me pareció un ejercicio muy importante porque estabas hablando de un ente, llamémosle regulador, ¿verdad? Un demandante y en este caso también el demandado. Sí, estas propuestas de reforma precisamente surgen. Yo no lo había visto esto anteriormente. ¿Esto es práctica, digamos, del pasado o es algo novedoso dentro de los avances que hay que reconocer que han habido avances? Ya se había propuesto, como decía el ingeniero, esto desde los acuerdos de paz se viene proponiendo. Exacto. En aquel momento el tribunal lo sancionó, pero con sanciones de $6,000 a cada uno aproximadamente. Y estábamos hablando que los partidos habían recibido en ese año $25 millones aproximadamente. Entonces eran sanciones de $30,000 en total
para 25 millones, entonces no había una correspondencia en ese tema. Por eso es que se está proponiendo de que se incrementen las multas como un medio, como un incentivo para que se cumpla la ley. También nosotros en esa medida estamos señalando que deben de establecerse otro tipo de sanciones de tipo electoral, como por ejemplo la suspensión del financiamiento público. El tema de la transparencia sigue siendo, digamos, el reto y el desafío más grande que tenemos. Pero hay que entender que también se necesita de un ente contralor, más allá de lo que son, digamos, instancias como la Corte de Cuentas de la República, un Tribunal Supremo Electoral que sea mucho más exigente en esta parte, ¿no? Que sea tribunal para empezar. Para que sea un tribunal, ¿no? Que Y imparta además, justicia, ¿no? que sea máximo, porque no es ninguna de las dos cosas. No hay ninguna duda también que el deterioro de los partidos políticos, de la imagen de los partidos políticos, afecta definitivamente a nuestro sistema democrático. A mí me extraña que el tribunal no haya avanzado en eso, porque me pareció que era una cosa administrativa, no necesariamente de marco legal, pero puede ser, si no necesita, pues se hace. En México cada partido en línea ingresa sus gastos, sus facturas, o sea, hay un control que realiza la autoridad electoral, el INE, en tiempo real de lo que están gastando los partidos políticos, o sea, eso lo están ingresando. Bueno, el INE hacía hincapié que uno de los principales retos era cumplir con esas nuevas normativas de ajustar el tema del financiamiento de campaña. Bueno, aquí lo que se está proponiendo y que de hecho, digo, esto ya venía desde antes, es que dentro del Tribunal Supremo Electoral exista un ente especializado de fiscalización de partidos políticos que monitoree el origen del financiamiento, que monitoree los gastos de los partidos, porque monitoreando el gasto es como podemos determinar si no hay alguna incoherencia en los ingresos de los partidos políticos, porque recordemos, ya decía el ingeniero Villacorta, 150 millones de dólares para campaña presidencial, 50 millones para campaña presidencial, y nosotros no vemos eso reflejado en ningún documento financiero de los partidos, por ejemplo en 2014, ni por cerca llegó ese monto. Y no estoy diciendo que los partidos han ocultado necesariamente dinero, pero digo, no hay una forma de cómo verificar que lo que los partidos reportan de ingresos efectivamente es lo que gastan. Entonces, esta unidad tiene ese sentido. O sea, sería una especie de cámara o de unidad de fiscalización como las que tiene la Corte de Cuentas de la República. O sea, es decir, llegar a los partidos, pedir documentación y analizar todas las finanzas. Un tema de un incentivo para que los partidos cumplan la ley. Entonces, ese es uno de los temas que se está proponiendo. Y lo otro, que creo que también es importante señalarlo, es que actualmente los partidos no están obligados por ley a poner a disposición de manera oficiosa la información del origen y el gasto. Y digo, esto no es para afectar a los partidos políticos, sino que es para tratar de evitar que dinero, tanto ilegal o dinero que comprometa su independencia, pueda afectar el desempeño posterior de los funcionarios públicos que resulten electos. Me gustaría que habláramos un poco sobre esta resolución emitida ayer, sobre este caso de destape que ha tenido el caso Funes, y sobre todo también el partido FMLN ayer emitió un comunicado en el que se desliga de cualquier responsabilidad. ¿Cuál es la lectura política que tienen ustedes? Y se llama que todos deben de ir a la cárcel y no se dan medidas cautelares en el sentido que se les permita estar sin la cárcel, pero tener casas o lo que sea. Resulta que no, que el juez incluso expresa opinión muy dura en cuanto a cómo ve el caso. Y eso facilita que de aquí en adelante entonces pueda seguirse todos los procesos y solo faltaría, el juez tiene que establecer cuándo hace la siguiente audiencia para aquellos que no tuvieron defensor. Y allí nos aparece el presidente Funes y su familia. Sí. Por consiguiente, hasta que no suceda esa segunda etapa del proceso, entiendo, no puede hacerse la difusión roja. No, eso entendí. El comunicado del FMLN va en ese sentido. Si lo que pasa es que la gente y algunos resienten que fue el FMLN quien recomendó,
por boca de ellos mismos, que le recomendó a Mauricio que se quedara en Nicaragua. Eso pareciera entonces que el FMLN no tenía claro, o su dirección, las dimensiones del problema, o no consideró que las dimensiones de lo señalado, o que se señala ahora, fuese realmente importante, porque al final tiene razón el frente a decir, mire, debe de irse con una investigación precisa, presentar pruebas contundentes. La palabra contundentes no me agrada. Tienen que ser las pruebas que jurídicamente acepta el tribunal. Lo de contundentes o no, ¿quién lo califica? Eso es un adjetivo calificativo que no le veo sentido jurídico. Me parece entonces que eso es la única parte que le puede generar al FMLN reacciones. Este caso de nuevo nos muestra el fracaso de las instituciones de control. Estamos hablando específicamente Corte de Cuentas de la República. ¿Cómo pasó todo esto enfrente de la Corte de Cuentas? O pasó enfrente de la Corte de Cuentas y no se hizo nada. Entonces eso es un tema que, de nuevo, hasta la saciedad hay que seguirlo señalando. Hay que garantizar la independencia partidaria y la capacidad de las personas que están al frente de las instituciones de control. O sea, es inconcebible que todo esto pasó y Corte de Cuentas no hizo absolutamente nada. Entonces ese es un tema que creo que hay que verificar. Y el otro, el comunicado que desde Casa Presidencial se emitió, a mí también me parece un comunicado sensato, pero obviamente tiene que ir acompañado de acciones de parte del Ejecutivo, que ahí lo mencionan, y también he escuchado algunas opiniones donde ellos han colaborado con la Fiscalía en todo lo que se les ha pedido. Creo yo que también debe de mantenerse esa actitud de colaboración de los diferentes órganos de Estado, sobre todo Casa Presidencial, en esclarecer estas imputaciones, porque son 290 millones más o menos lo que se está imputando. Entonces, Casa Presidencial tiene que tener un papel fundamental en esclarecer estos hechos, y no viéndolo desde el punto de vista partidario, sino que desde el punto de vista de la institucionalidad. Bueno, si es cierto eso de las bolsas de basura negras, hombre, perdóname, esa cantidad de millones, necesitas un camión para llevártelas si es en efectivo. ¿Y qué hacías? ¿A dónde colocabas eso? ¿Tendrá eso que ver con el sistema financiero? Y si eso se cuestiona, pues la siguiente pregunta, bueno, ¿la superintendencia? Claro. ¿Cuál es el rol? ¿Qué funciones realizó? Etcétera. Y por último, el tema del control. Mira, el problema, yo sigo insistiendo, eso de Corte de Cuentas, lo estábamos desde los acuerdos de paz, señalamos que eso había que cambiarlo. Esta segunda parte me acompañan las diputadas Marta Evelyn Batres de Arena, que le doy la más cordial bienvenida. Marta Evelyn, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, gracias a ti. Un saludo muy especial a todos los que nos sintonizan esta mañana. Bueno, también nos acompaña Dina Argueta del FMLN para hablar sobre el avance que tiene la discusión de la ley, de la aprobación de algunos artículos de la Ley General de Agua. Gracias por acompañarnos. Gracias, bienvenida. Ernesto. Buenos días. Y un saludo, por supuesto, a la audiencia de este programa que tiene, por supuesto, alcance nacional. Así es que muy contenta de estar acá para compartir con todos los amigos. Cabe resaltar que en su discusión han sido ya aprobados, entiendo, en la comisión, algunos artículos que a criterio de ustedes como FMLN y algunos círculos que están ahí cercanos están allanando el camino para, dicen que están allanándose el camino para privatizar el sistema de agua. Bueno, Marta. en primer lugar, iniciar diciendo que dentro de la comisión, Ernesto, pues ya se lleva años con el tema dentro de la comisión en estudio. Existen 4 expedientes de estudio dentro de la comisión y que han sido motivo de análisis por las legislaturas que han pasado. Estos 5 artículos de los cuales se habla están basados en el estudio que se hizo en la legislatura pasada, los cuales ya habían sido aprobados, donde el FMLN participó. Incluso el presidente de la legislatura pasada era el doctor Mata del FMLN, y se aprobaron estos 5 artículos. Lo que hemos hecho en este momento, en esto que llevamos de este periodo, es ratificar esos 5 artículos que ya se habían establecido, en donde hablamos de la creación de la autoridad hídrica, de la constitución de la autoridad hídrica,
las inhabilidades para ser funcionarios de la autoridad hídrica, la finalidad de la Autoridad Nacional del Agua y las facultades y atribuciones de la Junta Directiva. ¿Es esto un camino para privatizar, como se menciona, se dice? Mira, yo lamento sinceramente esta campaña de desinformación a la población. Y quiero iniciar diciendo que no se vale jugar con la mente de las personas, pero sobre todo también con un recurso tan vital como es el agua. Quiero decirte categóricamente que el agua es un bien público, el agua es un derecho humano, está reconocido dentro de la Constitución y no solo dentro de la Constitución, sino que también ya la Sala de lo Constitucional ha emitido sentencias donde establece que el agua no puede ser motivo de privatización. Yo creo que ya el pueblo salvadoreño sabe cuál es la postura del FMLN respecto al tema del agua. Quizás comenzar diciendo que como FMLN hemos sido desde el 2006 los que hemos venido trabajando junto a las organizaciones sociales y ambientales y junto al pueblo salvadoreño por una aprobación de una ley general de aguas. Definitivamente el país necesita una ley general de aguas, pero necesita una ley con un enfoque de sustentabilidad, con un enfoque de derechos, que reconozca el agua como un bien público, como decía la diputada. Pero lamentablemente yo quiero decir, no es cierto, en la Constitución todavía no tenemos consagrado el derecho humano al agua y a la alimentación. Y hemos venido haciendo esfuerzos importantes desde legislaturas pasadas por lograr una reforma constitucional a la Constitución que permita que desde nuestra Carta Magna se reconozca el derecho de todos los salvadoreños y salvadoreñas al agua y a la alimentación. Y yo quiero decir que el martes recién pasado, lamentablemente, un 5 de junio, Día del Medio Ambiente, para el país, para los salvadoreños y salvadoreñas, se convierte en un retroceso en materia de los alcances y logros que habíamos tenido en este tema, porque no solamente se desconoce 92 artículos, que aquí no solamente la legislatura pasada trabajó 5 artículos que son los únicos que se están tomando para discutir en la comisión. Se desconocen 92 artículos que ya había trabajado la legislatura 2012-2015. ¿Qué contienen estos 92 artículos? Declaran el agua como un bien público, queda establecido el objeto de la ley, queda, por supuesto, incorporado a través de los esfuerzos que hubo en el territorio con foros, con encuentros. Desde la Comisión de Medio Ambiente en el 2012 surge la necesidad de las organizaciones y de las juntas de agua para que fuesen reconocidas en la ley. Y quedamos en lo mismo, el entrampamiento en la institucionalidad. Sí. Entonces, para avanzar en ese tema, la UCA presenta una propuesta que tiene única y exclusivamente que ver con salir de ese problema de la institucionalidad. Y fue así como nacen estos 5 artículos, pero nunca se desconocieron los 92 que estaban ahí. Dentro de la Constitución hay 2 artículos que recogen, Ernesto, el tema de los recursos naturales como lo es el agua. Hay sentencias, Ernesto, de la Sala de lo Constitucional que te habla de que es imposible privatizar el agua porque es un bien público, porque es un derecho humano y no está sujeto a estar en manos privadas. La UCA presenta una propuesta con la Procuradora de Derechos Humanos del ente rector y ellos establecen que sea una entidad autónoma la que rija esta ley. Autónoma, y es que así, no tenga que ver con gobierno. Es correcto. Y es así, Ernesto, como pero surge... con una administración de gobierno. Es correcto. Así surge incluso la propuesta del nombre por parte de la UCA, lo cual se llama ANA. Es la entidad rectora de la ley. Entonces, cuando nosotros analizamos, logramos pasar esos 5 artículos, te insisto, y me llama la atención que ahora en esta nueva legislatura se desconozca el trabajo de los colegas del FMLN anterior, porque ellos votaron estos 5 artículos. Lo único que hemos hecho es ratificarlo. Y te quiero decir categóricamente y a la población, en ningún momento se va a dejar de lado los otros proyectos que existen. Es un punto de acta, lo pueden verificar, en donde hemos tomado una ley base, pero eso no priva
que el resto de instrumentos que tenemos dentro de la comisión puedan ser analizados. Pero ¿cuál es la participación del Ministerio de Medio Ambiente en esta ley que ahora se ha tomado como base para la discusión del tema del agua en este país? O sea, están limitando la participación del ministerio, pero yo quiero decir también, por lo que se hablaba anteriormente, que, bueno, aquí se ha dicho que no se está en función de la privatización. Bueno, si ese no es el objetivo, yo quiero decirle al pueblo salvadoreño y también a la diputada que ahora en la Comisión de Medio Ambiente vamos a proponer nosotros que se vuelva a retomar el estudio de la ley que ya estaba en la comisión, pero además que se retomen los 92 artículos en los cuales ya se había avanzado. Pero además quiero decir también, y que es muy importante, bueno, las sentencias pueden cambiar con el cambio de un magistrado y otro, pero el punto nuestro, por qué estamos en contra de esta ley, es que no es otra cosa más por cómo está conformada la autoridad hídrica. Aquí, ¿a quién le da participación? Está conformada por 5 personas, 2 que son representantes de Comures, 2 representantes de la empresa privada, o sea, la NEP, y un representante del gobierno. Y ahí... O sea, y el representante del gobierno sería el presidente, pero o sea, tú vas a ir a presidir, pero no tenés, o sea, si no te sometes a lo que dice la empresa privada o lo que dicen los otros 4, ya estás 4-1. Pero son 2 de gobiernos municipales. Ah, pues sí, pero los gobiernos municipales ahora son universales, plurales, son plurales, sí, perdón. ¿Y quién te garantiza que, o sea, ahí no hay... Que no vaya a haber, sí, o sea, además, el Estado pierde control a partir de esa configuración. Es la inhabilitación del Estado en un tema tan primordial que como lo es el agua. Pero además es importante decir aquí que nosotros no estamos de acuerdo con esta ley porque no responde primeramente y no garantiza el derecho humano al agua y el saneamiento. No responde a la visión del pueblo salvadoreño, no responde a la visión de las organizaciones. Imagínate que esta ley que está ahí en la mesa, que es la ley integral que fue presentada el año pasado, y la que se presentó en el 2006, aquí no importa. Entonces vamos a discutir la que se presentó el año pasado y bueno, esta ley simple y sencillamente le da el mismo trato a las personas allá en las comunidades, a las juntas de agua en las comunidades, que el mismo trato a los industriales. O sea, esas grandes desigualdades no puedes permitirlas en una ley. ¿Cómo vas a tratar de la misma manera a un ente comercial que a una persona o que a una junta de agua que su labor es social? ¿Qué características debería tener así brevemente lleva un carácter extractivista y mercantilista, aunque no lo dice así. 4-1, estamos hablando de 4-1. 4-1, ¿no? Así o sea, es. 2 y 2 y 1. Así es. ¿Cómo? En la conformación y en los 5 artículos que ya se ratificaron la semana anterior, inhabilitan totalmente aunque el ministro, el viceministro pueda participar, o sea, que este representante del gobierno sea exclusivamente un técnico, cuando tiene que ver con decisiones trascendentales para la vida, como el agua de los salvadoreños y salvadoreñas, no la debe tomar un técnico, Evelyn. pues. ¿Cuándo se ha visto que un proyecto de ley ingresa a la Asamblea Legislativa y tal cual se vota y se pasa? Si es que precisamente estamos en la discusión del tema. Es que nadie está diciendo que la ley se va a aprobar tal cual se nos presentó el último proyecto de ley. Insisto, es un proyecto base. En eso nos vamos a basar para realizar el estudio. Si la diputada tiene propuestas de la conformación de la autoridad, que la presente. ¿Cómo podría si ser? para eso es parte de la comisión, Claro. no se puede hablar de privatización. Claro, se sataniza la participación de privados, pero mira, Ernesto, cuando tú tenés una entidad autónoma, cada funcionario que asume su papel
al entrar a una entidad autónoma se convierte en un funcionario público, sujeto a probidad, a corte de cuentas y a todos los mecanismos legales para darle continuidad al trabajo que realizan. Y te quiero decir otra cosa, ya se establece incluso este proyecto de ley que no es piedra, no está escrito en piedra, es un proyecto, te habla de que la empresa privada propondrá, no es que tenga un representante, propondrá. Escucho hablar que el ministro tiene que estar aquí. ¿Cuántas entidades se han conformado en este país, en este estado, donde son los ministros los que están a la cabeza y los planes o proyectos no caminan? Porque se supone que tienen que trabajar o hacer su función de ministros. Ok. Yo quisiera decir, y retomando lo que decía la diputada, y entonces si o sea, ¿cómo es que técnicos hicieron y expertos hicieron esta ley? Marta Evelyn. Y establecen que el agua es pública, pero la administran privados. O sea, ¿cómo, Es que, Dina, diputada? discutamos el artículo, No, si no diputada, está en ¿cómo piedra. vamos a poner el Propongan agua? ustedes de cómo se va a conformar. Nadie ha dicho que se va a aprobar como está. Discutamos Si me permite, dentro yo de la la comisión escuché. porque se han adelantado a los hechos. Sí, pero yo la escuché y le pido que también nos Ok, escuchemos. yo cedí la palabra también a ella, pero bueno, a ver, Dina. Sí, yo quiero recalcar eso. O sea, si el agua es un bien público y aquí también la diputada lo ha resaltado, ¿cómo es que va a quedar en manos privadas? ¿Cómo es que va a quedar en manos de un privado decidir a quién, pero sobre todo a quién le vas a dar agua, los costos que va a ¿Y cuál tener, es la definir las propuesta? tasas? ¿Cuál es? Y este ente vendría a regular ANDA. ANDA no desaparece, que es otro mito que le están queriendo sembrar a la gente. ANDA no desaparece, ANDA es un proveedor de agua, eso sí, estará regulado también dentro de este ente rector o esta autoridad nacional del ANDA agua. no desaparece con No este desaparece, y eso yo lo quiero dejar No es cierto. sumamente claro. Ok, porque ese es otro tema que está es en correcto, discusión. porque no es posible engañar a la población. Y te quiero decir algo, ANDA merece y necesita ser regulado. Tú sabes de los abusos que han existido por parte de ANDA, de los cobros indebidos, y esto vendría a darle mayor certeza a los salvadoreños y a la población que no se van a hacer cobros Dina, abusivos en las tarifas del agua. ¿Desaparece ANDA según ustedes? Es que mira, esta ley está reduciendo a ANDA a su máxima expresión y lo deja simple y sencillamente como un operador más. No es el que administra, no, o sea, todas las funciones que tiene ANDA se las están quitando. Es que aquí básicamente nosotros podemos ver que es como que hay una revancha en contra de ANDA, porque simple y sencillamente se está dejando a ANDA como un operador más. Fíjate que en la misma ley, y la diputada no lo ha dicho, crean una dirección de agua y saneamiento, y eso no es competencia en una ley. O sea, las direcciones no las crea la Asamblea. O sea, esas las crea ya el Estado, la institución, pero no las crea la Asamblea en una ley. Y yo quisiera también decirle, diputada, usted misma ha dicho aquí que el agua es un bien público, pues yo quiero que usted se comprometa delante de la población y dígale que no vamos a entregar el agua a los salvadoreños y salvadoreñas a la empresa privada en este país, porque los salvadoreños están pendientes. Entonces, y están pendientes de esta decisión que tiene que ver con la vida y con la salud. Por alusión. Mira, Ernesto, yo me voy a comprometer a algo que es por ley, que es por constitución, y no se vale engañar a la gente. Hoy, este día, para superar un poco la interrogante de la diputada, vamos a iniciar desde el artículo 1. Hay un equipo técnico que está conformado por los técnicos de las diferentes fracciones, por el técnico institucional, y que lamento que la semana pasada que se reunieron, las personas del FMLN no llegaron. Pero este día nos van a proponer 8 artículos, los primeros 8 artículos de la ley, donde los vamos a poder analizar, donde los vamos a poder estudiar y vamos a poder hacer las propuestas. Yo lo que quiero de verdad lograr es que de tanto que se ha venido hablando de una ley de agua y de tanta necesidad que existe de una ley de agua, que seamos serios, que nos pongamos del lado de la población, que estudiemos la ley
y que ahorita que hemos logrado avanzar con un consenso que venía de la legislatura pasada, donde, insisto, diputados del FMLN también ya habían votado en estos 5 artículos, entonces desentrampemos la ley, entreguémosle a la población una ley que de verdad sea justa para ellos, y no hablemos de privatización cuando es evidente que el agua no se puede privatizar. Que se hace un uso político y un manejo político del tema del agua. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, llama la atención que ahorita, donde vos tenés un proceso o un juicio bastante sonado, se le eleva el tema al agua. No es justo jugar con un recurso como lo es el agua para apagar el fuego que están teniendo. ¿Tú crees que es una cortina de humo lo que se está dando alrededor del caso? Evidentemente, mira, llamar a marchas, hacer movimientos, todo lo que escriben en Twitter, y no hasta el señor Funes, que está en Nicaragua detrás de una cuenta de Twitter, habla del tema del agua. O sea, eso es lo que no se vale, eso es lo que no... Yo por eso le pido a la población que no se deje sorprender con una medida falsa de anunciar una privatización del agua cuando no existe. Y espero que no sea una cortina de humo, pero al revés, que se esté utilizando, porque este tema del agua salió no esta semana, y este caso se ha visto estos últimos días. Entonces, el tema del agua en la comisión se viene tocando desde el inicio, desde hace un mes. Entonces, yo espero y llamo realmente a que no vaya a ser una cortina de humo para tapar realmente los intereses que están detrás del agua en este país. Y luego, que yo quiero decir también que en ese esfuerzo tan pacífico de querer hacer las cosas, pues que abramos el espacio, Fíjate que yo creo que tú sabrás, y el pueblo sabe, que ni siquiera se quiso abrir el espacio en la comisión para escuchar al arzobispo de San Salvador sobre este tema. O sea, sobre este tema de esta ley no se ha escuchado a nadie. Y luego no se le ha querido abrir los espacios, ni siquiera a las organizaciones. Y yo quiero decirle, diputada, en el tema de las marchas y todo, dígaselo al pueblo, porque es el pueblo el que se está organizando. Es el pueblo el que se ha organizado y no va a permitir que en este país se privatice el agua. Diálogo con Ernesto López.